Hola, bon dia. Bon dia. Estem a punt d'iniciar la segona sessió del congrés d'avui, que té per nom planificar per transformar l'entorn urbà desde el verd. Esta sesión la voy a conducir en castellano por deferencia a Pedro Calaza, que en breves minutos lo presentaré, aunque seguramente muchos de vosotros sabéis perfectamente quién es. La conduciré yo misma, finalmente, Montse Montalvo, jefa de la sección de equipamientos y espacio público de la Diputación de Barcelona. El objetivo de esta segunda sesión es, por un lado, poder inspirar y compartir con todos vosotros, técnicos y políticos del ámbito municipal, el porqué y el cómo llevar a cabo las transformaciones, la transformación verde en la ciudad existente, en los municipios, siempre pensando obviamente en clave de verde urbano. El modelo urbano, que a su vez lógicamente se refleja en el espacio público de este modelo urbano, condiciona extremadamente la calidad de vida de la ciudadanía, su estilo de vida, o sea, cómo realiza las actividades de su día a día, sus actividades cotidianas, pero incluso llega a condicionar la salud de sus habitantes. Entonces, dentro de este contexto, la infraestructura verde es un elemento clave del espacio público. Y es uno de los elementos que, junto con las personas y muchas otras cosas más, configuran un ecosistema muy especial y extremadamente antropizado, que es el ecosistema urbano. Y aquí creo que entender esto, y esperemos que ellos seguro nos lo van a hacer entender muy bien, es clave para poder definir cómo queremos que sea esta ciudad, cómo queremos que sea este nuevo modelo de espacio público. Podemos estar hablando de una ciudad de grandes dimensiones, pero podemos estar hablando también de municipios más pequeños, porque todos ellos tienen espacio público. Entonces, como técnicos municipales y como representantes municipales, también políticos, tenemos la capacidad de incidir en este espacio público. Tenemos la capacidad de hacer que este espacio público sea más amable, que este espacio público pueda ser mucho más saludable, mucho más atractivo, mucho más caminable, jugable, un espacio de relación entre las personas, pero sobre todo también tenemos que hacer que este espacio sea resiliente al cambio climático. Entonces, para resolver un poco todas estas cuestiones, hay dos temas de fondo que son los dos temas clave que les hemos planteado a los ponentes de hoy, que serían el por qué debemos pensar esta transformación urbana desde el verde y cómo podemos llevar a cabo esta transformación para que sea un éxito, para que esta transformación realmente pueda llegarse a cabo. Entonces, con estas dos preguntas generales en mente, paso a presentaros ya al primer ponente de hoy. Él es Pedro Calaza. Te paso ya el micro y así... Ay, es verdad que vas allí, tú, perdona. Os paso a presentar a Pedro Calaza. Él es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Santiago de Compostela y doctor arquitecto del paisaje por la Universidad de Lisboa. Es presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. Es decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia y presidente de la Fundación Ingeniería Agronómica para el Desarrollo de Galicia. También es director de la Escuela Gallega del Paisaje. Y además de todo ello, es investigador y profesor de Arquitectura del Paisaje en la Universidad de Santiago de Compostela y en la Politécnica de Madrid. Ha publicado numerosos artículos y libros, destacando entre ellos la dirección de la norma Granado en el año 2020 y la guía de la infraestructura verde de la Federación Española de Municipios y Provincias en el 2019. Pedro, ¿cómo debemos planificar la infraestructura verde? Todo tuyo. Encantado de estar aquí e interactuar con Enrique sobre este aspecto tan necesario, ¿no? de una nueva planificación verde de las ciudades. Bueno, yo voy a centrar un poco la exposición en el por qué es necesario esa transformación del verde en las ciudades. Sobre todo voy a hablar de cuatro aspectos fundamentales, ¿no? De salud, One Health, de biodiversidad, de resiliencia y de cambio climático. Y cómo, con diferentes soluciones de planificación urbana, podemos hacer frente a estos cuatro aspectos. Como bien sabéis, a nivel global estamos en un momento complicado, transformación del territorio, pérdida de conectividad, cambio climático, problemas de efecto aislamiento. Sabéis que el Instituto de Resiliencia Urbana
de Estocolmo definiendo los 9 límites planetarios. En el año 2023 hemos superado 6 de los 9 límites planetarios. Por tanto, estamos en un momento complicado, en un momento que hay que tomar acciones, hay que cambiar la forma de gestionar el territorio y en ese sentido hay que tener en cuenta también la pérdida de biodiversidad. Esto que ven en pantalla, en la parte superior, es el cambio de temperatura desde el año 1970 al año 2018. Veis que obviamente se está calentando el planeta. Y en la parte inferior veis la biodiversidad. Color más verde, más oscuro, más biodiversidad. Obviamente hay una relación directa entre calentamiento global y pérdida de biodiversidad. En estos mapas que ven en pantalla, en azul están los hotspots, los puntos calientes de biodiversidad, y en rojo, donde estamos creando las demás ciudades. Hay una correlación, es decir, se están creando ciudades donde hay puntos calientes de biodiversidad. Por tanto, las ciudades, de una forma u otra, deben de incluir la perspectiva de biodiversidad. ¿Qué pasa en las ciudades? ¿No? Que es un poco el tema de hoy. Hay un problema de concepto. ¿Qué dice nuestro diccionario de la Real Academia Española de la Lengua? Una ciudad es un espacio geográfico cuya población general, numerosa, se dedica en su mayor parte a actividades no agrícolas. Es decir, se define ciudad por negación. Por favor. ¿Qué decía Ortega y Gasset? La diferencia radical entre ciudad y naturaleza es la base de su definición, considerando a la ciudad como una creación abstracta y artificial del hombre. Por tanto, a nivel conceptual, la ciudad a lo mejor no es lo que nosotros entendemos como ciudad. Hay un profesor de psicología, José Antonio Corraliza, de psicología ambiental, que él dice que lo que a las personas les gusta más de la ciudad es lo que la ciudad aún tiene de no ciudad. Es decir, árboles, jardines, parques, etc. Pasamos, por favor. Lo que está claro es que en ese contexto de ciudad, a nivel conceptual, hay un problema. A nivel ambiental hay obviamente pues, diferentes problemas. ¿No? Problemas de incohesión social, respiración, problemas de... no se me... Bueno, lo siento. Voy a hacer una cosa. Sí, sí, perfecto. Bueno, decíamos que en las ciudades hay problemas de tipo ambiental y muchas veces los problemas que padecemos los hombres emanan de una mala gestión del territorio. En ese sentido, a nivel internacional, entidades como la ONU, entidades como la FAO, están desarrollando diferentes normativas, marcos legales, que están siendo impulsados a diferentes escalas. Como sabéis, desde el año 2000 al año 2025, han aparecido una cantidad enorme de normativas, de reglas, la recién aprobada Ley de la Naturaleza, que era en la de ciudades, la Estrategia Española en materia de infraestructura verde, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos un impulso para cambiar y transformar las ciudades y hacerlas más verdes desde un prisma de normativas y de legislación. Bien, primer aspecto que se puede abordar desde esa visión del verde en las ciudades, ¿no? El One Health, ¿no? La salud global. Se ha hablado mucho de salud en España, hemos hablado mucho de ecología urbana, ha funcionado X años, se ha hablado después de sostenibilidad, también ha funcionado unos años, y ahora se habla de salud. Salud es uno de los argumentos más poderosos que tenemos las personas para poder transformar las ciudades. Y en el marco de salud emerge un concepto que es el One Health, que es la salud única. Salud de los animales, del planeta, de los ecosistemas y salud de la población. La salud, obviamente, pues, implica un trabajo colaborativo de diferentes disciplinas, en las cuales, obviamente, a nivel de planificación urbana, arquitectura, ingeniería, pero también biología, sociología, economía, medicina, etc. Psicología, por supuesto. Lo que está claro, por favor, que son... lo que está claro es que los problemas vinculados a One Health emanan de un mal uso del territorio. De hecho, la mayor parte de las zoonosis son comunes con los hombres. Estamos invadiendo territorios... Estamos invadiendo territorios, ¿no? Que generan en cierta medida una interrelación distinta con los animales y obviamente lo que es la movilidad de las personas a nivel de aviones, pues se ha complicado muchísimo con el COVID, lo que es el efecto de One Health. Vosotros, como nacemos con dos códigos. Un código genético, ahí yo no puedo hacer nada, las personas son más fuertes o más débiles, y también nacemos con un código postal, que el código postal va a condicionar mi
formación y economía y también de salud, sobre todo la salud, autoeconomía. En el código postal yo sí que puedo trabajar a nivel de planificación urbana verde y permitir garantizar la equidad ambiental. Por favor. Esto no es nuevo, ya en los años 70 el ministro de Sanidad canadiense, Mark Lalonde, decía que la salud es la resultante de diferentes elementos que determinan un poco el estado del individuo, y entre ellos medio ambiente y estilos de vida. Precisamente el medio ambiente y los estilos de vida pueden también ser transformados con procesos de planificación verde en las ciudades. De hecho, los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no vamos a alcanzar, como bien sabéis, en 2030, tuvimos 8, ahora tenemos 17, y saldrán otros para el 2050 que serán, no sé, 35. En fin, pero es cierto que subrayan esa necesidad de mejorar la planificación de la ciudad. De la misma forma, la Agenda Urbana de Quito hacía referencias explícitas al uso de vegetación, en este caso el arbolado, para la mejora de la salud mental y física de las personas. Hay unas enfermedades que se llaman ENTs, enfermedades no transmisibles, que generan el 92% de las muertes en España. Esas enfermedades, según la OMS, tienen 3 causas. Una es una mala urbanización, otra es el envejecimiento poblacional y otro es la mala alimentación. Soy un desastre. Pasamos, por favor. Bien, lo que está claro es que una emergencia de evidencias científicas que demuestran que el uso de espacios verdes, la interacción con elementos biofísicos, mejora la salud de diferentes aspectos. De hecho, también genera hábitos de alimentación más adecuados, más sanos, y genera también la promoción de la actividad física. Esto no es maravilla, no es un tema superficial, es una realidad. Hay 3 teorías evidenciadas científicamente que dicen que esta interrelación con espacios verdes mejora la salud. La de la biofilia, la de ART y la de la reducción de estrés del doctor Ulrich. Obviamente hay una mejora fisiológica, pasamos, psicológica, pasamos, cognitiva, pasamos, y por supuesto esto se puede medir. El Instituto de Salud Global de Barcelona hizo un estudio en más de 1000 ciudades en Europa y cifró en 43.000 el número de muertes que se podrían haber evitado con una mejor dotación, más cordial y más repartida de espacios verdes. Podéis entrar en la página web del Instituto de Salud Global, podéis ver todas las ciudades y seleccionar aquellas que os interesen. ¿Pasamos? Bien, por tanto, si no somos capaces de garantizar el espacio verde, si no somos capaces de garantizar el acceso a espacios verdes, obviamente pues tendremos una merma del bienestar social, mental y físico, que a la postre son los 3 bienestares que definen el estado de salud. Bueno, decía Severo Ochoa, en principio la investigación necesita más cabezas que recursos. Y es cierto, ¿no? Ahí han aparecido planteamientos como la medicina plus, una medicina donde trabajan arquitectos, ingenieros, médicos, pasamos, o la medicina espacial. ¿Qué es la medicina espacial? Es el resultado del solape entre diseño urbano, salud pública y elementos naturales. ¿Pasamos? Por tanto, tenemos argumentos, tenemos publicaciones que en cierta medida nos permiten utilizar parámetros como el de cantidad, proximidad, calidad, accesibilidad, composición y diseño, que metidos en la planificación urbana pueden permitir, en cierta medida, mejorar. Bueno, esto yo creo que lo conocéis todos, ¿no? La famosa regla del 3-30-300 del amigo Cecil, de apellido impronunciable, con Annendeich, ¿no? Que dice que todos deberíamos tener un espacio verde de más de 5.000 metros cuadrados a menos de 300 metros de mi casa. Todos deberíamos vivir en una ciudad donde el 30% de la superficie tendría que estar cubierta por compartimentos. Y todos tendríamos que tener, como mínimo, la visión a 3 árboles de centenares. Lo del 3 podría ser 3, 4, 5, da igual. Pero queda muy bien a nivel mediático hablar de la regla del 3. Esta regla está también respaldada por la Federación de Municipios y Provincias y está recogida en algunos ayuntamientos como herramienta o argumento también de planificación. Bien, en un estudio que hice en Coruña, analicé por barrios. En Coruña tenemos un barrio que tiene 58.000 habitantes por kilómetro cuadrado, la segunda más alta de España, perdón, de Europa. Es una barbaridad. Bueno, pues hice un estudio de salud autopercibida, de dotación de espacios verdes, de densidad poblacional,
Y obviamente aquellas zonas con mayor densidad, con unos espacios verdes, la gente tiene una salud autopercibida peor, consume más medicamentos y hace mucho menos actividad. Por tanto, las soluciones hipertensas son optimales. Bien, cuando hablamos de salud y espacios verdes, no es todo positivo, hay también una parte negativa. Hay que tener siempre esa mirada antagónica de lo que son los servicios y los diservicios, ¿no? Hay que tener en cuenta pues, la parte negativa que pueden generar como alergias. A nivel de planificación urbana y como visión de salud, hay métricas, hay parámetros, hay formas de medir cómo estamos planificando y cómo estamos incorporando el argumento de salud en los proyectos. El dinero, decía el escritor Mauga, el dinero es como el sexto sentido. Sin él no podremos sentir los otros cinco. El dinero es un recurso que se utiliza también a nivel de planificación urbana. En Estados Unidos, marcas de salud pública, marcas de seguros médicos invierten en infraestructura verde. ¿Por qué? Porque la gente va menos al médico, está menos enferma, consume menos medicamentos y hay menos absentismo laboral. También se ha cifrado, en términos económicos, en diferentes ciudades, como Filadelfia, en 70 millones de dólares al año. Y por último, en esta parte de salud, recordad que la academia, las universidades, ya incorporan este tipo de tratamientos. Hay un máster en Harvard, que es de urbanismo y salud pública. Hay másteres también en Escocia, de bienestar y salud, o doctorados en Polonia, que hablan de salud, seguridad y espacios verdes. Bien, estos apartados son más cortos. Cambio climático. Todos hablamos del cambio climático, un cambio climático obviamente pues, caracterizado por ese gradiente térmico al alza, ¿no? Y ese déficit o ese reparto desigual de precipitaciones. Es cierto que la infraestructura verde incide en diferentes elementos de los ODS y de forma explícita, obviamente, en el cambio climático. El cambio climático en ciudades puede ser mitigado o puede ser, digamos, capacitado con mejor resiliencia en función de diferentes aspectos que todos conocemos, yo creo, ¿no? Los tradicionales parques y jardines, pero ahora también jardinería vertical, comunidades verdes, sistemas urbanos de drenaje sostenible, etc. Por tanto, tenemos argumentos, ideas y soluciones basados en arquitectura del paisaje para mitigar los efectos del cambio climático a nivel de planificación urbana. Esta es una publicación del Colegio de Arquitectos del Paisaje de Australia, donde se recogen de forma explícita 4 soluciones vinculadas con el uso de la vegetación, el uso del agua, el uso del suelo y una planificación integrada para mitigar los efectos de cambio climático. Esto es lo mismo, creo que sí. Como vemos, tenemos una gran cantidad de valores, de soluciones, de respuestas para mitigar la presión térmica, disminuir la contaminación, la emisión de VOx, los compuestos orgánicos volátiles, ¿no? El control de inundaciones, mejorar la salud pública y, por supuesto, aumentar la resiliencia territorial. Resiliencia, ese término que emana de la psicología, ¿no? Esa capacidad de recuperarse, ¿no? Bajo unas presiones determinadas, que obviamente están vinculadas con el cambio climático y con la biodiversidad. Esto que veis en pantalla es la red de Moon, es una red en la cual cada uno de los puntitos son diferentes elementos, vivos o no vivos, y está muy relacionado con la biodiversidad. A nivel de variabilidad, de especies, de cultivares, etc., la red se hace más densa, y cuanto más densa es la red, más resiliente es un territorio. Por tanto, la biodiversidad como elemento de diseño o de integración en las ciudades puede permitir, obviamente, la pérdida de biodiversidad, sequía, fuego, calor extremo, inundaciones y corrimientos de tierra. De hecho, también hay planteamientos vinculados con la planificación verde para ello. Biodiversidad. Sabéis que en la COP15, la conferencia de las partes que hubo en Kunming, Montreal, en diciembre del 2022, 5 minutos, se aprobó un documento que firmaron 196 países en los cuales se abogó por que las grandes empresas de España o del mundo inviertan en biodiversidad. Ahora las grandes empresas, las que tienen mayor volumen económico, trabajan en un ranking que es el ranking de ESG. Ese ranking puede ser mejorado si invierten en biodiversidad. Por tanto, la biodiversidad ahora mismo es una oportunidad de poder cambiar también la planificación de las ciudades. Es cierto que a nivel de intensidad de mantenimiento muy elevada y diseño tradicional, la biodiversidad es más baja, hay un gradiente negativo. Cuanto más naturalizado
esté la ciudad, como están haciendo ahora mismo en Barcelona, obviamente lo que está vinculado con la biodiversidad es mucho mayor. En el siglo XIX, John Ruskin, un poeta, un escritor, escribió un libro que se llama Las 9 lámparas de la arquitectura, poniendo los valores que tenía que tener la arquitectura a mediados del siglo XIX. Esos valores fueron recogidos en el movimiento gótico como arquitectura, y hay una publicación científica que habla de las 9 lámparas de la biodiversidad en medio urbano. Es decir, también tenemos inspiraciones, reglas, criterios y parámetros para mejorarlas, ¿no? También hay publicaciones que se pueden utilizar de forma muy sencilla. Esto es interesante. El gobierno británico entró en vigor en el mes de febrero una ley que se llama Ley BNG, Ley de Ganancia Neta de Biodiversidad. Y es una ley consensuada con promotores, políticos, arquitectos, etc. Yo cuando hago un proyecto de planificación urbana, tengo que garantizar que mi solución genere un incremento de un 10%. Si no, no me dan la licencia. Ese incremento del 10% de biodiversidad puede ser in situ, en el mismo sitio, o ex situ. Si es ex situ, debo de garantizar con contratos que por lo menos durante 30 años se va a mantener el escenario que voy acabando. Adelante, por favor. Bien, ejemplos. 3 minutos y he acabado. Sabéis que en España la Ley 33/2015 recogió la necesidad de aprobar una estrategia nacional de infraestructura verde. Finalmente se aprobó en el 2021. Esa misma ley decía que cuando esté aprobada la estrategia nacional, las comunidades autónomas tienen que aprobar la propia. El plazo acabó en julio. Solo hay una comunidad autónoma, que es la mía, que ha aprobado la primera estrategia en España de infraestructura verde a nivel regional. Esa estrategia gallega puntualiza o focaliza muchas de las actuaciones precisamente en medio urbano. Les voy a contar un pequeño ejemplo de una estrategia que hemos hecho en un ayuntamiento de 20.000 habitantes que se llama Ponteareas, en Galicia. Por favor. Hemos hecho, obviamente, un estudio territorial que hemos bebido a nivel anatómico, a nivel morfológico, a nivel conceptual de lo que es el infraestructura verde. Hemos analizado, obviamente, todo el inventario social, inventario económico, inventario energético, inventario de elementos naturales, tanto medio natural, que es lo que veis aquí, como medio urbano, también se ha obviamente trabajado en las dos partes, por favor. Y a partir de ahí se han identificado debilidades, fragmentación del territorio, falta de conectividad, y en ese sentido, como es un ejemplo pequeño, hemos diseñado un sistema de cuantificación de servicios ecosistémicos que ha permitido lanzar una misión, una visión, unos valores, unos objetivos con diferentes fichas de actuación en todo el terreno municipal de Ponteareas. Y bueno, esto era el ejemplo un poco rápido, la verdad es que con tan poco tiempo es complicado abordar un poco más. Muchas gracias. Quan entres a la pàgina web del despatx de Badia i Roig, el primer que et trobes és Merging City and Nature since 1981. Tenim molt clar que t'havíem de convidar per l'objectiu d'aquesta sessió. Així que tot teu, moltes gràcies. Bien, vale. Pero a través de ellos podremos sacar algunos conceptos que creemos interesantes, prácticos, pero a la vez creemos importantes y que forman parte un poco de lo que pensamos que nos puede ayudar a renaturalizar nuestras ciudades, a hacerlas más saludables, a hacerlas en definitiva mejores. De hecho, ayer por la tarde también estaba en una ponencia y que solo tenía que poner 3 palabras, y 3 es un número que me gusta porque las 3 palabras eran conectividad, biodiversidad y productividad. Y ahora, a través de los ejemplos que veréis un poco cómo estas 3 palabras salen, aunque la palabra agua veréis que está también flotando un poco entre medio de todas ellas. Ciudades, paisaje, fusionando ciudad y natura, que es nuestra naturaleza, que es nuestro lema actual. Lo veremos, pasa a través de primero 2 ejemplos. Uno es en Sant Cugat del Vallès y el otro es en Esplugas de Llobregat, justo al lado de nuestra oficina. Este mapa es un mapa de mi tesis doctoral sobre la matriz ecológica de Barcelona, por encargo de la Diputación de Barcelona, que me había encargado el proyecto de la Anilla Verde, una colaboración en una cosa que le llamaban el Anillo Verde de Barcelona, pero que se transformó en esta matriz de ríos, montañas
y espacios agrícolas. Pero no os voy a contar la matriz, que era una voluntad de saber qué espacios naturales teníamos, sino que de hecho nosotros desde hace mucho, cuando pensamos un proyecto, cuando nos han encargado un proyecto, siempre hemos intentado tener una visión no cerrada de este lugar, sino de pensar que estamos yendo de aquí hacia allí, que siempre estamos en la frontera entre una ciudad y unos espacios naturales que tenemos cerca. Sant Cugat, que es el proyecto 1, veréis que es un proyecto de un parque que intenta pensar que es algo de la ciudad hacia el exterior. El proyecto 2 lo veréis muy claro porque es un proyecto urbano. Hay tendencia a pensar los proyectos urbanos como proyectos cerrados en sí mismos, ¿no? Barcelona no es, ahora estoy en Barcelona, después iremos a Igualada, pero sería aplicable a otros sitios, no es una ciudad densa como nos dicen nuestros políticos, ¿no? Aunque tenemos partes muy densas como debe haber en Cataluña. En Barcelona, que es este plano de aquí, que lo construido es blanco, más del 50% es verde. Lo que pasa es que lo tenemos mal organizado, ¿no? Tenemos las superficies mal puestas. Pero se trata también de ser optimista, ¿no? Barcelona es la ciudad con el parque urbano más grande del mundo, Collserola, ¿no? Que tiene 83 kilómetros cuadrados, ¿no? El Central Park, que se pone de ejemplo, tiene 3,5. Si no me voy a Sant Cugat, donde hay un parque que también se llama Parc Central, que es aquel que veis allí, en Sant Cugat tuvimos la oportunidad de trabajar en distintos lugares. Pero el Parc Central nacía en un pequeño valle, donde había un pequeño riachuelo, una riera, decimos en Cataluña, donde obviamente, el segundo plano que veis aquí, el planeamiento urbano, siempre hay un planeamiento urbano, ¿no? Siempre en vuestros ayuntamientos habrá alguien que ha decidido algo, obviamente ha decidido que lo que va en el centro de la ordenación, para ir rápido, es una calle. Porque en nuestra sociedad, y aún hoy pasa así, y me adelanto la respuesta a la pregunta, que ahora después, quien domina el diseño de nuestras ciudades son los diseñadores de los viales, de las infraestructuras, pero no las verdes, sino las otras, ¿no? Y aunque nos esforcemos en hacer muchos congresos y hablar mucho, ¿no? Pocas veces consigues revertir esto. Nosotros aquí lo conseguimos y hicimos un cambio de planeamiento transformando esto en 2 calles que permitían, como se ve en la sección de abajo, conservar la humedad, el punto húmedo, el agua, la poca agua que hay cuando llueve, pero que se infiltra y conserva la vegetación. Las casas, los edificios se hicieron los mismos. Las zonas verdes había las mismas que el proyecto. Todo era lo mismo. Lo que cambia es qué ordenas primero. Si primero ordenas las calles o primero ordenas el verde. El cambio psicológico en nuestro despacho es que nosotros, cuando hacemos un nuevo trozo de ciudad, lo primero que diseñamos es dónde van a estar las zonas verdes. Lo segundo llegará mañana, dónde estarán las calles, dónde estarán las casas. ¿Pasa? Esta foto ya ilustraría de por sí misma. Este señor camina y el agua está allí, la vemos. Los álix y los chopos que vemos a la derecha están en el curso de agua. Si se hubiese hecho la calle, el agua estaría en un tubo que estaría debajo de esa calle, ¿no? Y que se iría directamente pues, a la red de saneamiento. Ahora la calle no la veis, está a la izquierda y las casas también pasan. Y este lugar coincide en que en esta población nosotros hemos hecho otras actuaciones, donde hemos hecho el espacio público, pero no hemos hecho el planeamiento urbano. Explicado muy rápido y liga con algunas de las cosas que ha explicado Pedro, hemos hecho estudios de temperatura de nuestras propias obras para compararnos también entre nosotros mismos, para llegar a la conclusión que el lugar este que os estoy explicando, que conserva la humedad, que además tiene una cobertura vegetal y arbórea muy grande y además tiene pavimentos utilizados como cerámica, en comparación con otro que tiene la misma superficie verde, que también está diseñado por nosotros, porque tiene otras especies vegetales y tiene pavimentos asfálticos, hay una diferencia de temperatura del orden de 3 a 4 grados. En el mismo lugar, diseñado por las mismas personas y con los mismos prácticamente presupuestos. Es decir, nosotros hay una cosa que llamamos el efecto -3, para resumir, que es la capacidad que tenéis todos vosotros de cambiar la temperatura de un lugar en función de cómo lo hagáis. El cambio climático, esto se lo dejamos a otros, a los que tienen la capacidad de decidir el mundo. Pero no es verdad que todo dependa de estos señores, del gobierno de Estados Unidos, en China. Vosotros tenéis la capacidad, con el diseño de vuestros espacios públicos, de hacer que un lugar sea más fresco o menos fresco. Y esto es lo que tenemos que hacer cada día cuando nos levantamos, ¿no? Pensar si ese lugar lo vamos a hacer. Nosotros nos negamos a llamar a los lugares o a analizar las ciudades desde la palabra isla de calor, que es la que se utiliza en España, y illa de calor en Cataluña. De hecho, nos gusta más la acepción inglesa, que es la de cool island, que traducido, en nuestro libro sale así, le llamamos illa de frescor,
isla de frescor. Los profesionales del verde y la biodiversidad que os habéis reunido aquí nos dedicamos, dijéramos, o nos tenemos que dedicar a generar islas de frescor. ¿Pasa? Pasa, está un vídeo rápido que nos mueve un poco por este lugar y este lugar, claro, las casas resulta que con el tiempo, esto no sé si es bueno o malo hoy que hay problemas de vivienda, pero resulta que en este lugar, Sant Cugat, que todas las viviendas eran iguales, tenían el mismo precio, obviamente las casas que están en los dos lados son de las más caras de Sant Cugat, ¿no? Por el efecto Quinta Avenida. Al mismo tiempo, las calles, cuando cruzan este lugar, ahora se verá cuando un señor pase por aquí, las calles laterales son terrazas, pero las calles que cruzan, como esta que estáis viendo, son puentes. Cuando tú proyectas desde la geografía, sabes que las calles, algunas de ellas van a ser puentes, porque has de permitir que este corredor, que al final es un parque lineal diseñado para que estos ciudadanos verdes salgan de Sant Cugat y vayan hacia esa matriz ecológica gigante que tenemos o tendríamos que tener en Barcelona, pues provoca esta sensación de parque lineal. El segundo ejemplo es en Barcelona, Esplugas, la diagonal de Barcelona a la derecha, 10 kilómetros de carril bici que van desde el Fòrum hasta el Parque de Cervantes, que es esto que veis aquí, en el cruce de la diagonal con la Ronda de Dalt, donde está Sant Joan de Déu y se quiere hacer el Hospital Clínico. De aquí no se pasaba. Los diseños de las cruces se han hecho de forma que se diseñaban solo para coches. Esa línea roja que veis es un carril bici, que ahora veréis, que hicimos para el área metropolitana de Barcelona, que salva el punto difícil, porque resulta que los puntos difíciles no los hemos resuelto, los hemos hecho solo para los coches y por tanto la gente de Esplugas y Barcelona no podían ir andando de un lugar a otro, podían ir por otros lugares más complejos. Este es un tipo de proyecto también muy importante, conseguir la continuidad de los puntos difíciles. Desde este punto rojo veréis que es un proyecto que lo que hace es alargar lo que Rubió y Tudurí había proyectado, que es el que proyectó precisamente la sección de la diagonal, que recordaréis que tiene carril bici desde hace muchos años, y es no por lo que se hizo desde el año 40 al 2000, sino por lo que había hecho Rubió y Tudurí en la República Española, que es que diseñó la sección de la diagonal con una rambla verde de 20 metros en la parte norte, que ha permitido que el carril bici fuera muy fácil de incorporar. Si todas las avenidas se hubiesen diseñado como la de Rubió y Tudurí en el año 1933, otro gallo habría cantado. Pero esto no continuaba cuando se hizo este cruce. Y llegamos a este lugar que veis, que se llama Sector Finastrella, Ciudad Diagonal, donde se está haciendo, aún está en construcción, todo un gran parque empresarial, oficinas, 700 viviendas, un centro comercial y un parque. El parque lo diseñamos como una cuña verde, que es esa que sube hacia la montaña, que de hecho conecta con Collserola. En Barcelona se ha hablado mucho de la relación de las portas de Collserola, pero de hecho la única que funciona en este momento es esta, porque además tiene poca pendiente y es la que permite que los ciclistas, que lo saben detectar muy bien el cambio de pendiente, entren y suban hacia arriba. Y después, en el momento en que hicimos este carril bici que pasa estos 800 metros difíciles, el Ayuntamiento de Esplugas ha empezado a hacer millones de carriles bici porque resulta que ha visto que están unidos. Y es un carril bici que se pasa, que siempre está en constante uso. ¿Pasa? En este lugar pasa lo mismo, casi siempre en estos proyectos ha pasado lo mismo y así os lo enseño. Un lugar que no estaba construido porque había las líneas de alta tensión de entrada a Barcelona. Que había un proyecto, una calle, con 4 rotondas. No soporto las rotondas, ¿no? ¿Por qué no soporto las rotondas? Porque están diseñadas solo para coches, ¿no? 4, además. Pero había parque y hay viviendas. Nosotros el cambio no es muy grande, porque de hecho lo que hicimos es transformar la calle en 2 calles y de hecho se lo explicamos a los ingenieros de tráfico que era como una gran rotonda. Y además es más fácil de cruzar porque las líneas de alta tensión van por debajo de esto. ¿Pasa? Debajo de este prado están las líneas de alta tensión. La calle se ha desdoblado en 2 y esto es una cuña verde que baja. No había dinero, no hay agua. Hicimos una mezcla de semillas que incluyó diversas especies, entre ellas alfalfa. Esto estaba proyectado para que los ciudadanos verdes salieran de Barcelona hacia Collserola. Pero resultó que aún había un pastor. Nosotros llamamos el último pastor de Barcelona. Ya sé que por aquí cerca de Igualada hay más pastores. Y en todas vuestras ciudades seguramente alguno habrá. Pero siempre estamos pensando que el pastor está en el campo. Antes él hablaba de esta relación campo-ciudad, ¿no? Y la ciudad es para los espacios públicos. Pero a nosotros nos gusta la intersección. Y aquí resultó que Cayetano, el pastor, entró con su rebaño. Aquí pasa. ¿Qué hizo la policía, la Guardia Urbana de Esplugas? Prohibirle a Cayetano que entrara, porque claro, esto es un espacio público. Las ovejas van a cagarse,
¿no?, en este sitio y tal, aunque las ovejas, es decir, son las que mejor mantienen este prado. Hemos hecho pruebas entre una empresa de jardinería, Cayetano, y mis estudiantes del máster y ganaron las ovejas, ¿no? en el sistema de poda. Ha habido gente, incluso los comunes, ¿no?, que me pidieron, discutiendo cosas, me pidieron, dijéramos, pues me piden el móvil del pastor, ¿no?, porque TV3 hemos salido muchas veces también, ¿no?, porque tengo el móvil de Cayetano. Y entonces le llamo, baja con las ovejas y hacemos un numerito. Aquí hay 400 estudiantes europeos de arquitectura y aquí estamos Cayetano y yo en medio y le estamos explicando que existe otro modelo de ciudad, un modelo de ciudad productivo. Alfalfa es productivo. Las costillas se venden en una carnicería de Sant Just. Costillas, kilómetro cero, Collserola, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos de comer cada día? ¿Qué es lo que tendríamos de comer cada día? Conjuntamente con una alcachofa del Prat y una pera de Lleida. Si no, todo lo demás es hipocresía. Lo que estamos hablando hoy, hipocresía. Bien, y aquí pues explicamos esto. Pasa, esta Rambla Verde debajo tiene las líneas de alta tensión que entran en Barcelona. Por esto no hay árboles. Hay gente que dice, pero eso porque está inacabado, ¿no? Hay la sensación de inacabado. El alcalde me defiende y lo ha defendido. Ahora está muy contento y además hace la fiesta mayor. Por lo tanto, ahora veremos también en Igualada la virtud de tener espacios enormes dentro de la ciudad que no hace falta que tengan nada. La gente dice, ¿por qué no hay nada? Es que ¿por qué hemos de llenarlo todo de cosas? Porque lo hemos de llenar todo de cosas. Vienen las ovejas y se van, ¿no? O hacen la fiesta mayor. Voy a acabar. Y bien, aquí se van a hacer edificios, pasamos, entramos, el carril bici y ahora pasa la rotonda. Finalmente había una rotonda que quedó. En la rotonda hemos ensayado hacer shoots que vamos haciendo. Esto es el día que llovió el año pasado llovió poco, nuestra rotonda estaba maravillosamente verde, toda el agua. Nosotros creemos que el gran cambio que viene por el agua, viene por cómo hemos de recoger el agua, prohibido rejas, los invernales a desaparecer y toda el agua va a las zonas verdes, en todos los sitios. También en las rotondas, en las zonas de tráfico, aunque los ingenieros de vuestros ayuntamientos digan que no. Las grasas ya las depurarán las plantas, ¿no? Toda el agua a los sitios, ¿no?, al verde, sin pasar por reja y sin ir al... Pasa. No, perdón. O sea, el vídeo se mueve, no se mueve. Clica encima, ves hacia atrás. Ahora. Bien, va muy rápido. Bien, es un repaso del sector y veis, me acerco, veis la zona verde, las líneas de alta tensión que se ponen debajo. Aquí los edificios aún no están en construcción, ahora ya están construyéndose todas estas manchas blancas que estáis viendo aquí, pero el parque ha funcionado muy bien como puerta verde de Collserola, pero al mismo tiempo pues resultó esto que os dije, esta bajada de, ¿no?, las líneas de alta tensión cuando estaban aquí. Esto se pone debajo, plantamos la alfalfa sin riego, con las pocas lluvias de este año. Ahora, por ejemplo, estas semanas está absolutamente verde, sin haber regado, ¿no? El mantenimiento, se produce un error a veces hay plásticos, porque el mantenimiento dice, como es un prado, si hay plásticos o papeles no los recoge, ¿no? Estamos acostumbrados a la perfección. Queremos que esté perfecto y entonces lo limpiamos. Y si no está perfecto, parece que no se ha de limpiar. Esta cruce entre lo que sería el descampado y el no sé qué, ¿no? Ahora están en construcción los edificios, Sant Joan de Déu está haciendo nuevos edificios que se hibridan de todo esta idea, dijéramos, vale. El carril bici el carril bici ha sido un éxito en los 800 metros, porque realmente en todas nuestras ciudades tenemos nuevas murallas que hemos construido cortando un poco estas relaciones entre las distintas partes y que son los primeros principios para que consigamos ir en bici, con lo cual estaremos más saludables y mejores. En este caso hemos sacado ya carriles que estaban diseñados para coches, convirtiéndolos en carriles así, haciendo un nuevo puente que permitía conectar, dijéramos, el Parque de Cervantes. Por tanto, aprovechando sin discutir la infraestructura. Hay otro proyecto aquí que es desmontar este muro. Esto también es importante porque muchas veces los planeamientos que hacemos tienen una perspectiva que es la perspectiva de que
para mejorar hemos de cambiar, por ejemplo, el cruce este, ¿no? Yo tengo un proyecto que es desmontar todo el cruce, pero a lo mejor me podría esperar, ¿no? Ahora tengo 68, me podría esperar a los 78, a los 88, o el día ahora con el clínico. Pero mientras tanto resultó que con un presupuesto menor y con el área metropolitana hicimos esto, y esto ya hace 5 años que funciona, y yo lo utilizo en bicicleta, ¿no? Para ir aquí. Por tanto, a veces también hemos de modular el grado de la solución, porque resulta que desde la ecología, desde la sostenibilidad, pensamos, ¿no?, que la solución será más. Voy muy rápido a Igualada. Esto es el anillo verde de Igualada, que el alcalde que ha estado esta mañana, Marc Castells, pues desarrolla con el río ahí abajo, las rieras y tal. Aquí también le explicamos a Marc Castells que el anillo verde es anillo, pero de hecho geográficamente es muy diferente cada una de sus piezas, porque la geografía la diferencia, ¿no? Cuando hacemos las palabras que vienen del verde, parece que nos podemos uniformizar el verde, y es muy diferente. Un río, por ejemplo, Anoia, pasa que una cornisa, pasa que es las antiguas minas de yeso, donde hicimos un camino mirador sobre Igualada que completa esto, reteniendo el agua que se escorre de las escorrentidas de la montaña, y solo con este proyecto del caminito se completa a la pasa este anillo que estamos construyendo aquí hasta generar un mirador desde donde se ve Montserrat y la ciudad, y que todo lo demás prácticamente no hicimos nada, solo las retenciones de agua han hecho que este verde creciera. En la parte central que cortaría este anillo había unas enormes esplanadas que seguramente recordaréis de Igualada, porque habían sido lugares que estaban, antes pasaba la Nacional 2 por aquí, que había dudas sobre si construir o no, y que finalmente se han convertido en un parque donde una de las piezas también se dejó como una gran esplanada polivalente, ¿no? Solo resolviendo con unas pequeñas gradas con madera, porque también vamos cambiando los materiales que utilizamos y especies resistentes, para generar este prado que sirve para millones de actividades de esta ciudad. Estas actividades pueden ser cine en verano, juegos infantiles, o cualquiera. Y finalmente resulta que esta ciudad organiza el European Balloon Festival y desde aquí despegan los globos, ¿no? Creemos que a veces tendemos los diseñadores a pensar que hemos de diseñar llenándolo todo, como decía antes, ¿no? Cuando a veces, a lo mejor incluso es mucho más barato, pues recoger el agua y pensar que tener una esplanada de 300% con un prado a lo mejor es el mejor espacio que podemos tener en el medio de una ciudad y preparado, digamos, para cualquier actividad. El agua se recoge en un lugar que llamamos el biolago, y también, como hay necesidades en la otra pieza, pues sí que ponemos cosas, pero no necesariamente hemos de llenar todos los lugares de cosas. Podemos tenerlas, como ahora veréis, que hay un biolago, hay una pista de skate o otras cosas. Pero estas cosas pueden ser cosas puntuales que aparecen en esta idea más de infraestructura verde construida, desde la continuidad, desde la voluntad de tener biodiversidad, donde el agua y la retención del agua de lluvia nos ayuda, y desde esta productividad que en el caso de las ovejas os he explicado. Este vídeo acabará en el minuto que dura mi intervención, pero y veréis un poco todo, un poquito, está un poco en construcción de estos proyectos donde podéis ver que el fomento de la biodiversidad está, pero que en el fondo esta relación de la biodiversidad con el agua, con la ciudad esponja, que es una palabra que ahora nos gusta utilizar, ¿no? Ahora utilizamos la versión de la ciudad esponja. Hemos nacido en unas ciudades que se quedan con toda el agua que cae, la que sea, mucha o poca. Y nosotros en la rotonda, en estos proyectos, en la rotonda de Esplugas, que lo estamos comprobando, me parece que aún no ha salido nunca agua por el regosadero, ¿no? Porque ahora en lugar de rejas, ahora hablo del futuro, que seguramente en vuestras ciudades y en vuestras calles, cuando os hagáis de vuestras casas, veréis que en la calle hay rejas, ¿no? Esto es un elemento a desaparecer, ¿no? De muchos años, pero será así. Pero cuando hacemos esto, va el agua. Casi nunca sale el agua. Y por tanto, los problemas de inundaciones no existirían. Al menos en estas zonas de las ciudades. Porque esta agua va a parar después a los troncos principales, que son los que después se colapsan en los sitios difíciles. Pero si en cada una de sus cabeceras, que las cabeceras son una calle, la otra calle de nuestras ciudades, tuviéramos este tipo de quedarnos el agua, de que se queden las cubiertas de las casas para nosotros mismos, que se quede en la calle para regar los árboles, lo que estaríamos haciendo es infiltrar el agua y convertirse en una ciudad esponja que además contribuye esto pues, a su crecimiento y a su biodiversidad. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Enric. Yo creo que el porqué y el cómo han quedado bastante claros entre las dos ponencias, pero yo quería preguntarles, desde vuestra experiencia profesional, ¿en qué momento nos encontramos cuando vemos los municipios, y no hace falta ir a los grandes, también me interesa porque la mayor parte del público seguramente es de municipios, de ciudades medianas o incluso pueblos pequeños? ¿En qué fase nos encontramos ahora? ¿Se está planificando la ciudad desde el verde o seguimos pensando en añadir verde cuando las grandes decisiones urbanas están tomadas? No sé, ¿quién quiere empezar? Gracias. Me gustaría hacer primero un pequeño comentario a una cosa que ha dicho Enric, ¿no? Hace como 20 años yo invité a una profesora de Múnich, Ingrid Schech, de Arquitectura del Paisaje, y decía que en Alemania, cuando tienes un lienzo a desarrollar ex novo, lo primero que hacían eran definir los espacios verdes. Lo segundo que hacían eran definir las comunicaciones, ferrocarril, carreteras, y lo que sobraba, construían. En España, históricamente, construimos primero, hacemos las carreteras, y si sobra algo, hacemos los espacios verdes. Me alegra mucho que empresas como la de Enric estén ya, ¿no?, o llevan ya tiempo trabajando en ese cambio de visión, ¿no? ¿En qué fase estamos? Bueno, yo creo que es una fase muy preliminar todavía, ¿no? Es cierto que hay ciudades visionarias o villas visionarias, hay mucho conocimiento que en realidad también proviene de fuera de España, ¿no? De hecho, bebemos mucha información de otros sitios, ¿no? Yo creo que, de todas formas, a la hora de tomar decisiones, ¿no?, grandes decisiones, hay como dos escenarios, ¿no? Un escenario, a lo mejor, de una gran pieza urbana que se va a desarrollar. Y pongo un ejemplo. Coruña ahora mismo quiere anexionarse 1 millón de metros cuadrados de la autoridad portuaria. 1 millón. Entonces, ha habido concursos de ideas, ha habido planes directores, ha habido propuestas, pero el verde todavía falta. De hecho, el otro día tuve una comparecencia yo en el ayuntamiento intentando trasladar que el recurso fundamental de diseño urbano, como dice Charles Walken en Harvard, ¿no?, ya no son las construcciones, es el paisaje urbano. Y el paisaje urbano lo definen, obviamente, entre otras cosas, por supuesto, los elementos verdes. Por tanto, a nivel de grandes piezas todavía tenemos problemas. Yo tengo un ejemplo muy sencillo. En un ayuntamiento cerca de Madrid, bueno, puedo decir cuál es, que es Fuenlabrada, en el año 2018, iban a desarrollar un parque público de 20 hectáreas con 20 millones de euros, ¿no? Y era un parque público, un parque ferial, que era decimonónico. Era como un proceso de configuración parcelaria de carreteras ortogonales tremendamente anacrónico con los planteamientos de diseño urbano actuales, ¿no? Me llamó al ayuntamiento, fui a hablar con ellos. Con la parte política fue muy sencillo trasladar las ideas, ¿no?, y muy sencillo trasladar ese cambio de visión, ¿no? Sin embargo, con la parte técnica hubo más problemas. Todavía, a nivel de grandes decisiones y de transformación del verde de las ciudades, tenemos una falta de formación específica. De hecho, en la mayor parte de las ciudades, salvo excepciones, en carreras como arquitectura, ingeniería y demás, todo esto del verde se toca de forma muy sesgada, ¿no? De hecho, bueno, la que conozco, que es la Escuela de Arquitectura de Coruña, hay solo una asignatura. Esa asignatura no llega a nada, es decir, y es una asignatura que en realidad se imparten temas muy básicos, ¿no?, de historia, de botánica, etc. Por tanto, esa visión de cambio de paradigma, de cambio de transformación, todavía no ha llegado. El otro escenario es una escala más pequeña, es una decisión a lo mejor a nivel global de una ciudad, pero con microactuaciones. La decisión también es fuerte, es importante, pero es mucho más sencillo hacer microactuaciones para probar cómo funcionan, para ver cómo la gente también percibe y recibe ese tipo de actuaciones. Porque, lamentablemente, en la sociedad todos queremos verde, pero cuando a mucha gente le pones el árbol delante de su casa, hay un problema. Me quitan las vistas, etc. Por tanto, yo creo que también todo este proceso tiene que ir acompañado de mecanismos o de herramientas de divulgación y de sensibilización de realmente lo que queremos en la sociedad. Por tanto, desde mi punto de vista, estado muy balbuciente, pero estado que yo creo, por lo menos espero, se va a consolidar porque la normativa está ahí, las tendencias internacionales de arquitectura están ahí y la sociedad obviamente lo está reclamando. Enrique. Bien, podríamos hacer una de buena y una de mala, ¿no? La buena sería, hombre, yo creo que si estamos aquí hoy, ¿no?, es porque en nuestra sociedad pues,
hierve, ¿no? A veces bulle, hierve una necesidad, ¿no? Hay mucha gente que habla, ¿no? Pues todo el mundo de queremos más naturaleza en las ciudades y nuestras administraciones, Diputación, Metropolitana, muchos ayuntamientos, ¿no? Creo que lo tienen en sus agendas y lo quieren, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto forma que hay muchos profesionales aquí, gente que habla, diseña y nos lleva hacia aquí. ¿Falta mucho camino? Falta muchísimo, ¿no? Falta muchísimo. Pero creo que hemos avanzado hasta un punto que me parece que todo el mundo tiene claro que esto es una necesidad imperiosa. Nosotros nos gusta mucho decir que somos traductores. Hemos de conseguir, ¿no? Pedro, de todos nosotros, saber traducir a cosas más sencillas cuáles son las acciones que se van a hacer. O sea, hay palabras que ya no se tendrían que utilizar. Ecología, sostenibilidad, cambio climático, emergencia climática. Todas están casadas. A mí ya solo me gusta hablar, por ejemplo, de lo que os he dicho. Mañana no pongáis ninguna reja. Y el Consejo Municipal decís que rejas fuera. Ya está. Si hacéis esto, ya habréis hecho, habremos avanzado muchísimo. No hace falta mañana, no hagáis nada, solo esto. Y así, y 3 o 4 cosas más. Y 3 o 4 cosas más. Porque cuando dices las cosas claras, te juro que la gente lo entiende. El Ayuntamiento de Esplugas se lo ha tragado todo, porque se lo hemos sabido explicar. Y ahora nos llaman desde otros municipios para decir, ¿se puede hacer una rotonda así? Pero sí, el ejemplo sirve, ¿no? Por lo tanto, hemos de conseguir traducir todas estas voluntades, ¿no? De tu presentación o de mi presentación a acciones concretas que se pueden hacer en el espacio público y que se pueden hacer mañana. No hace falta esperar ni en 2030 ni en 2050. Yo en mi lenguaje interno, y ahora diré cosas como es un foro que no me va a rebatir, me parece, con esto. Pero, por ejemplo, lo de las emisiones es igual. No está, esto ya se cuidará alguien de calcular. Y ahora en nuestro estudio tengo uno que me lo va a calcular para que yo pueda ir a una ponencia y decir que esto es tanto. Pero hemos de traducirlo a cosas sencillas, acciones que permitan que mañana sepamos cómo se puede. La mala es, venimos, ¿no? Y Iago estuvo implicado en ello, ¿no? Como sabéis, en Cataluña, ¿no? Pues aquí, bueno, me parece que somos de esta comunidad, hemos estado en sequía, ¿no? La única acción más o menos eficiente de los decretos por el hecho de que estábamos en sequía, que se tomó en este país, es dejar de regar los árboles. Para mí es una expresión, ¿no? De la sensibilidad de nuestros gobernantes, incluso de los ayuntamientos que obedientemente las siguieron. Yo hice desobediencia civil y seguí regando todos mis árboles, ¿no? Es la única decisión que se tomó. Nadie dejó de ducharse, ninguna industria dejó de fabricar, incluso la gente siguió lavando su coche, etcétera, etcétera. Lo único que se dejó de hacer es regar nuestros árboles. Y estamos en un congreso de verde y biodiversidad en Cataluña. Tendrían de estar todos en la cárcel. Y ahora voy a hacer un comentario político. Y me es igual si hay alcaldes de Esquerra Republicana aquí, porque es igual, podría ser de otro partido. El presidente aragonés salía en un atril que ponía delante al aigua no ve del cel. Yo no lo entendí la frase, porque soy un poco tonto. Mi mujer me la explicó. Me dijo, no, es que en catalán esto es como una expresión que se utiliza para hacer ver que es algo muy valuoso, ¿no? Porque, ¿no? A los niños se dice, no lo tires, que no ve del cel, ¿no? Que quiere decir que no es gratis. Pero claro, está muy mal elegida porque resulta que el agua sí que viene del cielo. Sí que viene del cielo. Viene del cielo, cae, nos la tenemos de quedar, como es de Chande, ¿no? Y humedecerá nuestras plantas y por tanto la podríamos seguir regando. Más o menos habéis ido contestando a otras cosas que os quería plantear, ¿no? Como por ejemplo la siguiente, ¿no? En un municipio pequeño mediano, ¿cómo creéis que un técnico o un político deben enfocar un cambio de este modelo urbano? Lógicamente, él ya ha contestado con las pequeñas acciones, ¿no? O sea, en el día a día. Pero a veces se encuentran también problemas internos, ¿no? No es tan fácil quizá convencer a tu ciudadanía, convencer incluso a tus compañeros técnicos. ¿Cómo hay que mover todo esto? ¿Qué recomendaciones les diríais, ¿no? Desde un punto de vista profesional? Empiezo por ti, Pedro. Bueno, es una pregunta importante, ¿no? Porque hay problemas internos en los departamentos municipales, hay problemas con ayuntamientos vecinos, hay problemas de todo tipo, ¿no? Yo cuando hice la guía de la Federación Canaria de Municipios, ¿no?
de infraestructura verde, yo quise proponer una propuesta que era crear un gran área de infraestructura verde, o infraestructura verde de territorio, de ahí podrían colgar urbanismo, medio ambiente, movilidad, etcétera, etcétera. Y no me dejaron. No me dejaron porque políticamente era muy transgresora, no sé, era también desobediencia civil, no lo sé, pero no me dejaron, ¿no? Yo creo que para que esto funcione a nivel municipal tiene que haber un diálogo intenso entre 4 agentes, ¿no? El agente político, obviamente los que marcan las leyes, los que manejan los presupuestos, los que toman las decisiones políticas, tienen que creerse esto, ¿no? El técnico debería de convencer al político. La parte técnica, por supuesto, el técnico tiene que saber, o por lo menos asesorarse de las diferentes formas de lanzar este tipo de proyectos de planificación a nivel macro o a nivel micro. Tiene que mejorarse el diálogo. Yo, la mayor parte de ayuntamientos que conozco, normalmente los que hacen proyectos de infraestructura no se hablan con los de medio ambiente. Y si se hablan, pues discuten normalmente. Es decir, el ingeniero tradicional, decía antes, descartiano, ¿no? Ortogonal, tiene la mente muy cuadriculada, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces, es complicado, pero yo creo que poco a poco, ¿no? El lenguaje va calando, ¿no? Y me parece muy bien lo de traducir palabras, ¿no? Hay que simplificar un poco los conceptos, ¿no? Y hablar obviamente un lenguaje común. El tercer pilar o agente que yo creo que hace falta para que esto funcione es la parte científico-académica. Las universidades tienen que avalar científicamente que las propuestas técnicas de soluciones basadas en la naturaleza realmente funcionan. Hay un miedo generalizado de, por ejemplo, cuando tú intentas proponer un sistema de filtración con macrofitas, como no hay, digamos, todavía evidencias científicas que demuestren que el agua va a salir con unos parámetros determinados, normalmente los gestores, los técnicos del ayuntamiento, no quieren ese tipo de solución. Por tanto, política, técnica, científica, y me queda la cuarta, que es esta ganada, que es la social. La sociedad, obviamente, está alineada con los planteamientos del verde. El técnico debe ser ágil, ¿no? Intentar hablar con el político, con el técnico, con los técnicos, con la parte vinculada a la academia y, por supuesto, utilizar a la sociedad como palanca de cambio. No sé si ya lo he respuesto, ¿no? Pero creo que sí hay dificultades, evidentemente, porque hay pensamientos distintos y pasa en todos los ayuntamientos. Incluso puede haber ayuntamientos con alcaldes políticos que estén predicando una cosa, ¿no? Y un departamento lo quiere hacer, pero otro técnico no lo deje hacer, ¿no? En Barcelona se ha hablado mucho de la famosa calle Consejo de Ciento, ¿no? Y ahora, sin entrar en la polémica sobre la calle Consejo de Ciento, claro, mi hijo, cuando fue a la inauguración, que yo no fui, me envió, la única foto que me envió, y sigo con el tema de las rejas, es que había rejas, ¿no? Y decimos, hombre, claro, la gente lo ha criticado por otras cosas, ¿no? O ha dicho que estaba bien o mal, y otro está bien porque la gente puede andar, el otro no está mal porque ahora no van los coches, es igual. Todo esto no es importante, porque está. Si he de decir que hay algo que está mal, hay una cosa que está mal para mí, que es que tiene rejas, que no se aprovechó el cambio. Las chicas que lo hicieron me dijeron, vieron que lo criticaban, es que no nos han dejado. El técnico municipal no les había dejado, cuando al mismo tiempo su ayuntamiento superior, ¿no? Estaba predicando que se tenían que hacer unas acciones de sostenibilidad y de naturalización del cielo. Por lo tanto, resulta que no saben traducirlo, ¿no? No saben traducirlo en la escala de valores, ¿no? Como les digo a veces a los ingenieros, el otro día me discutí en Alicante con un ingeniero, ¿no? Que hice una presentación parecida, entonces me salió con la parte científica esta que tú dices, ¿no? Yo le digo, bueno, ¿y la tuya cuándo me la vas a demostrar? Porque la han demostrado ellos, la suya. Es una pregunta para ti. Es decir, porque resulta que el establishment, ¿no? El establishment parte de que la hipótesis de que lo establecido está demostrado. Lo establecido está demostrado que es un desastre, ¿no? Y que mezclamos el agua, en Barcelona se mezclan, hay solo un sistema de agua, y se mezcla el agua de lluvia con las aguas sucias y la enviamos a una depuradora a 8 kilómetros. Y después la depuramos allí porque somos muy limpios, menos cuando llueve, que la tenemos sucia, y no hemos sido capaces de hacer el tubo para volverla a subir y reutilizarla, ¿no? Es un desastre. Esto, hay algún estudio científico que lo avale, lo que tenemos ahora, y en cambio resulta que lo nuevo se ha de demostrar. Es obvio. Y lo obvio no hace falta demostrar. Que el agua de lluvia nos la quedamos en una cisterna, esto lo hacían los romanos, en Menorca y en todos los sitios secos lo hacían en todos los sitios, etc.
que el agua la puedes infiltrar en el terreno, es lo que ha pasado siempre hasta que alguien inventó la reja del desagüe. Por lo tanto, dijéramos, creo que nosotros tenemos una palabra que utilizamos, ahora utilizaré la palabra sostenibilidad, que está prohibida también ya, porque es sostenibilidad lógica. Y porque si os fijáis, casi todas las cosas que estamos hablando son lógicas. Y como es lógico, cae por su propio peso. Habéis de utilizar este razonamiento para convencer a la gente. Pero es difícil porque impera la infraestructura, sobre todo la viaria, aún está muy enraizada en las maneras de diseño. Lo has dicho, lo que yo he dicho, ¿no? Pero son tres modelos. Había el modelo imperante que era hacer las casas primero, después las calles y finalmente los parques. Nosotros hemos ido al otro extremo, que es primero los parques, después las calles, las casas, pero el modelo imperante en la actualidad no es ninguno de los dos. El modelo imperante en nuestras ciudades es que primero se diseñan las calles. Incluso no se diseñan ni las casas primero, por lo tanto incluso hacemos calles en las cuales las casas después resulta que no tienen buena orientación, o sea, también las hacemos mal. Si estuviéramos en un congreso de vivienda, también diríamos que está mal el proceso, porque están obsesionados en las manzanas cerradas y en cosas que después dicen que hemos de tener viviendas con ventilación y tal. Por lo tanto, hasta nos hemos olvidado de hacer bien las viviendas. Solo hacemos calles en el modelo imperante. Calles que estarán, se supone, hechas desde las lógicas de las calles, pero no desde las lógicas del verde y tampoco de las mejores viviendas. Yo tenía un montón de preguntas para ellos, pero voy a pasar micrófono porque si no, Rosy, vale, perfecto. Eva tiene el micrófono, no sé si hay preguntas en la sala. Entonces sigo, ¿eh? ¿No? Bueno, pues yo sigo, sí. A ver, hay un par de preguntas, yo creo que esta y una más y ya cerraré. Están relacionadas, ¿vale? Es una para Enric y una más específica para Pedro. Para Enric, yo sé que desde vuestros inicios siempre habéis estado combinando naturaleza en los proyectos, ¿no? Pero si miramos a nuestro alrededor, no hace tanto que estábamos haciendo plazas duras, pero muy duras, con casi arbolado anecdótico, verde urbano anecdótico. Entonces, ¿cuándo crees, ¿no?, que se ha producido el cambio y qué ha ocurrido, ¿no?, en estos últimos 20 años? Por aquí un tema más de reflexión sobre espacio público en general y específicamente para Pedro. Si nos centramos específicamente en el diseño de los espacios verdes, solo en los espacios verdes, también, ¿qué ha ocurrido en ellos, ¿no? O sea, ¿cómo es el futuro de estos espacios verdes concretamente? ¿Vale? Empiezo con Enric, quizá. Bien, sí, es una pregunta difícil, bueno, es obvio, ¿no? Dijéramos, el espacio público que conocemos más ahora empezó en los 80 con los ayuntamientos democráticos, especialmente en Barcelona, y de Barcelona pasó a toda la Cataluña, podríamos decir, y de cierta manera también influenció en muchas partes de España y del mundo, ¿no? Y había un diseño muy hecho desde la monumentalización de la ciudad, de la plaza, básicamente hecho por arquitectos, y en algunos casos muy buenos diseñadores, ¿no? Pero en que su instrumento de trabajo, en que se sentían más cómodo, era el pavimento. Se sienten muy cómodos en el diseño del pavimento, nosotros también en el despacho. Pero esto condujo a las famosas llamadas plazas duras de Barcelona, ¿no? En algunos casos que fueron archipremiadas, ¿no? Por ejemplo, la plaza de Sants, que está destrozada, ¿no? Y que, digamos, aunque ganó el premio FAR también, ¿no?, pero era una plaza absolutamente mineral, 100%, con el argumento que debajo hay ferrocarril, ¿no? Nosotros tenemos proyectos ahora en Vilafranca, en la Ronda, en que te esfuerzas, aun teniendo el ferrocarril debajo, vamos a ver cómo somos capaces de ponerle verde encima, ¿no? Pero el argumento es, ¿por qué? Pero porque el arquitecto se sentía más cómodo con esta situación, ¿no? Creaba espacios más minerales y pensados desde esta estética propia, incluso no del uso funcional del espacio, ¿no? Por ejemplo, la plaza de Sants, criticando ahora, ¿no?, ni tan solo pensaba en que había allí una estación de tren. Por lo tanto, no estaban diseñadas ni desde la funcionalidad de los recorridos de la gente
el espacio que podían no tener árboles, ni desde esta voluntad de poner árboles. Nosotros, claro, desde el inicio, aquí en estas ferias me encuentro muy a gusto, ¿no? Porque me encuentro algún stand que aún se acuerda de mi padre, ¿no? Yo nací en un vivero, por lo tanto, lo de verde me viene de serie, ¿no? Y por tanto, claro, el verde queríamos poner verde. Y nosotros cuando hicimos los primeros proyectos, el primer proyecto en Barcelona, el Parque de la Pegaso, que tenía muchos, ganamos el concurso y que era de todos los parques que existían en aquel momento el que tenía más verde, el técnico, amigo, José Antonio Acevillo, y que tenemos muy buena relación con él y todo, nos decía que había demasiados árboles, ¿no? Había demasiado, porque la sensibilidad no estaba en este lugar. ¿Y de aquí dónde hemos pasado? Pues hemos pasado a que resulta que decimos, no, pues los árboles hacen sombra. Hace muy poco, María Buigas, la arquitecta en CAP del Ayuntamiento de Barcelona, me hablaba de las sombras. Y me hablaba de las sombras, y esta semana, no sé si lo visteis, que han anunciado un plan de sombras del Ayuntamiento de Barcelona, con un ayuntamiento socialista que se supone que está educado y que lleva muchos años, que el plan de sombras, sobre todo, se hablan de sombras artificiales. Porque no tienen tiempo de pensar que los árboles crecerán. Es decir, falta mucho recorrido aún por hacer. Aún no confiamos lo suficiente en la vegetación como el elemento que lo dejas 4 años y ya tiene una sombra hecha y les costará 10 veces menos que las pérgolas que van a encargar para cubrir espacios. Pero estamos aún en esta situación. Por tanto, tenemos recorrido hecho, pero yo creo que aún falta. Pero es evidente que el cambio ha venido pues porque ha explicado Pedro muy bien. Todo el mundo sabe que queremos biodiversidad, que queremos cosas, pero que nos falta saber concretar. Y aún le tenemos miedo a este exceso de árboles. Se habla del exceso de árboles, parece que tendrá problemas de mantenimiento, de inseguridad. Bueno, hago un pequeño inciso antes de contestar a mi pregunta, ¿no? Exceso de árboles. Hay un ejemplo fantástico, bueno, negativo, ¿no? Objetivo. Por cierto, yo me voy a hacer también socio de la Liga Antirrejas a partir de hoy. Cuenta conmigo para lo que quieras. En los años 40, yo creo que fue el primer catedrático de urbanismo de España, Cort, el padre de la Quinta de los Molinos, hizo el plan de urbanismo de La Coruña. Y era un plan de urbanismo en el que había una cantidad enorme de parques, de jardines, de corredores verdes, y ese plan fue desechado por un exceso de espacios verdes públicos. Hay un documento interno del ayuntamiento, fue desechado, luego 2 arquitectos municipales hicieron otro plan de urbanismo y tenemos lo que tenemos. Por tanto, yo creo que el miedo generalizado es histórico, ¿no? En cuanto a las plazas duras, me viene a la mente, ¿cómo se llama el nombre? Patrick Guedes, que era biólogo de formación y urbanista de profesión, hizo una cantidad enorme de planes de urbanismo en diferentes sitios, y concretamente el de Tel Aviv planteó y argumentó que históricamente las plazas de las catedrales, las plazas de armas, eran plazas duras, ¿no? Y esa réplica que se hacía históricamente en muchos planes de urbanismo la quería romper. Y él reclamaba el verde como elemento de cohesión social, de interacción, ¿no? Y cambiar un poco el chip de las plazas duras. Hay un libro que se llama The Granite Garden, el Jardín de Granito, de Anne Speer, que es un libro de 1984 y que realmente dice y reclama que las plazas deben de dejar de ser duras y ser verdes. Por tanto, yo un poco lo que dice Enrique, poco a poco vamos caminando. Con relación a la pregunta de hacia dónde vamos en el diseño de parques y jardines. A ver, en Europa, en el año 2000, como bien sabéis, se aprobó el Convenio Europeo del Paisaje. Por primera vez, ese convenio recoge que los paisajes de cercanía, los cotidianos, son también paisajes de muchísimo valor, ¿no? Y dice que el paisaje es una realidad física expercibida. Es decir, si no hay mirada, no existe el paisaje. El problema es que la mirada histórica de las personas hacia el paisaje bebe o simplemente de la parte de ornato o de estética. Ahora mismo, el diseño urbano de los espacios verdes incluye ingredientes ecofuncionales. Es decir, a lo que se tiende es a incluir valores que generen servicios ecosistémicos de previsión, de regulación y culturales. Y lo que se pretende, por lo menos eso pretendemos nosotros, es que la población, cuando mire un espacio verde urbano, no mire solo la parte estética o ornata,
sino que entienda los valores vinculados a la regulación térmica, ambiental, erosión, etc. Por tanto, estamos en un momento muy bonito, como digo yo, ¿no?, para mejorar, ¿no?, toda la parte de ingredientes a la hora de diseñar espacios verdes. Por supuesto, la parte estética siempre va a estar ahí, pero puede ser complementada con otro tipo de tratamientos o de miradas, ¿no?, como hace Simón. Pues, si os parece, lo iremos dejando aquí. Yo, para cerrar, bueno, primero, sobre todo, agradecer el tiempo a los ponentes y su desplazamiento. Lógicamente, estamos súper agradecidos de haberos podido tener hoy aquí. I jo crec que, com a conclusions, no, per poder fer un tancament, no, jo us diria, jo crec que ha quedat clar, diguéssim, el fet de dir els que estem aquí som partícips de poder fer coses. Crec que tenim a la mà, cadascú en la seva manera i cadascú en les possibilitats que té, fer accions des d'avui mateix, des de demà mateix en els seus territoris per poder caminar en aquestes direccions, justificades per totes les raons que han anat sortint aquí i amb metodologies o maneres, com ens ha transmès, tots dos, lògicament hem parlat del per què i tots dos han parlat del com, però jo crec que hem vist suficients exemples inspiradors de que a vegades un prat, a vegades solucions molt bàsiques el que ens porten és a acostar tots aquests beneficis que hem estat veient i que potser ho podem aconseguir amb una velocitat molt ràpida i amb uns recursos relativament limitats i a l'abast de qualsevol mida de municipi. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i demà seguim amb més sessions. Ara tenim tota una fira per explorar. Moltes gràcies.